Y ya comenzamos con el desarrollo de las noticias. Una de las informaciones que ha acaparado la atención en los portales internacionales: la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por asociación ilícita y además se le ordenó un embargo por parte de la justicia de su país. Nos pone en contexto y nos amplía esta información. Ya le damos la bienvenida a Nicolás González. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rosario? Miguel, el saludo para todos. Sí, evidentemente fue una tarde convulsionada hoy en Buenos Aires y en toda la Argentina, no solamente por esta información, porque también se dio la conferencia de prensa del que hasta ahora era el ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Es el segundo ministro que además ya deja su cargo, o sea que vamos a estar hablando de una tarde convulsionada en estas últimas horas en la Argentina. Pero vamos a comenzar precisamente con lo que ocurrió con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque bueno, el juez de la causa, Ercolini, la acaba de procesar, como lo decía precisamente Rosario, por varios delitos, pero además no solamente ella, sino también fue procesado muchos de los que formaron parte de su gabinete. Acá estamos hablando de Devido, estamos hablando de Lázaro Báez, estamos hablando también de Joselo López. O sea que hay varias personalidades que también han sido procesadas junto a Cristina Fernández, y además un embargo que llega a superar los 660 millones de dólares para la expresidenta argentina. Pero para conocer más detalles de lo que ocurrió, vamos a presentar el siguiente informe, en donde además contamos parte de lo que está en la sentencia judicial conocida hace algunas horas nada más. El fallo se enmarca en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al Grupo Austral. También procesó al exministro de Planificación Federal Julio Devido, al exsecretario de Obras Públicas Joselo López y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, según una resolución firmada en la jornada de hoy. Según detalla el escrito, a la expresidenta se la acusa por haber perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado Nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la Administración General del país. Por su parte, a Julio Devido se lo involucra en su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios entre el 25 de mayo del 2013 y el 9 de diciembre del 2015 por haber perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas en inobservancia de los deberes inherentes a su cargo. En tanto, José Francisco López, en su carácter de secretario de Obras Públicas, entre el 28 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado del ámbito de su competencia, completa el mismo fallo. Contra Lázaro Báez, el juez aduce que entre el 8 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre del 2015 habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado Nacional que fueran asignados a la obra pública vial durante el periodo citado. La pregunta es ¿cómo reaccionó? ¿Reaccionó la expresidenta, Nico? ¿Y de qué forma? Agarró el celular, seguramente el móvil o la computadora en la casa, seguramente ya en el Calafate, y comenzó a descargarse en Twitter, que es la herramienta que diríamos en las redes sociales utiliza más a menudo la expresidenta de los argentinos cuando quiere comunicarse con la población. Y en este caso, 23 tweets escribió Cristina Fernández en tan solo menos de media hora luego de conocido este fallo, este procesamiento que muchos, obviamente en la oposición política de Cristina Fernández festejaron. Y Fernández dijo, entre otras cosas: asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto, utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores. Ercolini, con esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de 8 años en su juzgado, ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas. Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011. Alguno de los tuits entonces que Cristina Fernández en la jornada de hoy había publicado. Ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, decía precisamente Cristina Fernández en estos tuits que se fueron dando a conocer a lo largo de toda la tarde, que los dio a conocer a lo largo de toda la tarde. Repito, en tan solo 30 minutos, 23 fueron los tuits que Cristina Kirchner estuvo publicando. Esto nos deja de ser aprietes y en 42 años de justicia no los he vivido nunca, dice textualmente Cristina Kirchner. La jueza federal en lo electoral denuncia: esto yo no lo he vivido en ningún gobierno. Así que ahí está parte de lo que hoy publica
publicaba Cristina. Pero además, más allá de Cristina, también lo hizo su propio abogado, que también en Twitter se descargó en su momento, y entre otras cosas, vamos a repasar algunos de los tweets también de Gregorio Dalbon, que es el abogado precisamente de la exmandataria argentina. Puso algunos Twitter que fueron muy particulares. Uno de ellos, por ejemplo, le decía a la prensa que lo llamaran luego de las 4 de la tarde porque se iba a acostar la siesta. Se iba a acostar a dormir la siesta y que después evidentemente se podían comunicar con ellos. Otro decía que esto era todo humo, que esto era todo algo pensado y diagramado por parte del gobierno de Mauricio Macri, porque evidentemente el gobierno de Macri comienza a derrumbarse, y hacían mención, como también lo había hecho la expresidenta argentina, a que, bueno, precisamente con la salida ya de un ministro anteriormente y hoy se confirma la salida del ministro de Haciendas y Finanzas, comienza a derrumbarse el gobierno de Macri. Otro decía, por ejemplo, que le tenían miedo, que ya no tienen forma de pararla a la expresidenta argentina para que vuelva a ser otra vez elegida en el próximo año 2019. Y terminaba diciendo, con una foto muy particular, por cierto, feliz año 2017, le decía al juez que hoy la procesó a la expresidenta argentina, quédense tranquilos que esto es puro humo. Y les mandamos un saludo. Así entonces también se descargó en las redes sociales de Twitter su abogado. Pero bueno, estas fueron cosas que fueron pasando a lo largo de la jornada de hoy. A propósito de esta situación, hay que aclarar dos cosas. Cristina Fernández es la segunda vez ya que es procesada. Lo había sido en el mes de mayo por el juez Bonadío. Había sido procesada por una causa que fue denominada como la de dólar futuro. En esa causa, precisamente, Cristina, luego, unos meses más adelante, la expresidenta argentina había recusado contra la Suprema Corte de Justicia por una enemistad muy marcada que tenía precisamente con este juez federal, con el juez Bonadío, y había dicho que lo quería fuera de la causa, que no quería que precisamente el juez Bonadío tuviera esta causa. Bueno, hoy la Suprema Corte, precisamente hoy, cuando se da este procesamiento, termina decretando que Cristina Fernández no tiene lugar a hacer este pedido y que Bonadío va a continuar entonces con la causa que ya la procesó en su momento también en mayo de este mes, de este año 2016, en donde entre otros había estado también procesado el exministro de Economía Kicillof. Y la pregunta inmediata, Nicolás, ahora sería saber cómo sigue esta causa. Bueno, el juez Erquilov propuso en la jornada de hoy que ahora se pase inmediatamente a juicio oral y se continúe entonces con todas las requisitoras y todos los pasos judiciales previstos. Sí, hay que decir también para el que nos está mirando que el procesamiento en Argentina, prácticamente por el sistema judicial que tienen, se cumple sin prisión. Exacto. El proceso, salvo una alarma pública, salvo que sea una cuestión muy grave, no se pide, que es un poco lo que se va a venir acá cuando se cambie también el código, pero es sin prisión. Se inicia el proceso con ella donde quiera, en su casa, en un hotel. Exactamente, así es como va a pasar entonces ahora. Bueno, hoy fue una jornada convulsionada, como les decíamos, porque no solamente esto fue lo que ocurrió a lo largo de la tarde, sino también hubo una conferencia de prensa muy extensa, aproximadamente unos 40 minutos, del ahora podríamos denominar el exministro de Haciendas y Finanzas, porque es el segundo que cae del gobierno de Mauricio Macri. En este caso, a pedido propio del presidente argentino, Mauricio Macri, porque había, connotadas diferencias, por ejemplo, en cuanto a la política económica de la Argentina, fundamentalmente con respecto a la inflación, con el presidente del Banco Central argentino. Bueno, precisamente en la jornada de hoy hubo conferencia de prensa del ex ministro de Hacienda y Finanzas. Vamos a escuchar lo que decía. Ya se llevan declarados 35 veces más activos que en los ejercicios del gobierno anterior. Si esto no es una prueba contundente del cambio que ha habido en Argentina y de la restitución de la confianza en las instituciones, en el recaudador y en el presidente de la Nación, realmente es difícil encontrar una señal más contundente que esta. La sensación que venimos a traer nosotros en esta última conferencia de prensa es una sensación y una convicción de misión cumplida en todos estos frentes, en un año muy duro de transición, muy duro para una franja importante de la población, en la que, volviendo un segundo a la herramienta del déficit fiscal y al gradualismo fiscal, la política fiscal, que quede muy claro, durante el 2016 estuvo al servicio de los más débiles, porque ahí fue donde incrementamos el gasto.
Bueno, un nuevo capítulo que se abre entonces en torno a la expresidenta. Nicolás, ¿algún aporte más? No, con respecto al tema de los ministros, de la situación que está atravesando el gobierno de Mauricio Macri, decir que Macri además le ofreció un cargo en el exterior a Prat Guy, que finalmente no lo termina asumiendo, y que las connotadas diferencias que decíamos anteriormente con el presidente del Banco Central, Sturzenegger, fueron los que terminaron marcando estas diferencias. Por cierto, ahora el Ministerio de Hacienda de la Argentina lo va a tomar Nicolás Dujovne y el Ministerio de Finanza lo va a tomar Luis Caputo. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, entonces, por ponernos en contexto con estas informaciones. Muy bien, ustedes.